Para hablar sobre la incontinencia. Un gusto recibirla, bienvenida. Hola, muchísimas gracias y muchísimas gracias pues por la invitación. Un placer siempre estar aquí en Globovisión. Gracias por visitarnos. Vamos a hablar un poco sobre el sistema urinario y por qué se puede producir las incontinencias urinarias. Tenemos incontinencias en hombres y mujeres, esto no se discrimina. Ciertamente, la incontinencia, como el nombre lo dice, es una disfunción, digamos, de la continencia en la orina. Es una fuga o un escape de la orina involuntario y ciertamente ocurre más, digamos, en las mujeres en un 33% y en los hombres a partir de un 12 a un 14%. Sin embargo, a medida que van pues transcurriendo el tiempo, este porcentaje se puede igualar, bien sea por debilidad de la pared. Ya vamos a hablar un poco sobre las causas, pero lo importante es que aunque es bien común en el adulto mayor, esto no implica que sea una enfermedad o una patología inherente al adulto mayor. Hay adultos mayores que no tienen incontinencia y hay personas más jóvenes que pueden tener incontinencia. Entonces no es una entidad, digamos, netamente que viene con la edad. Vamos a ver un poco la anatomía. Decíamos, hombres y mujeres pueden padecer de incontinencia urinaria, todos tenemos vejiga y tracto urinario. Sí, correcto. Lo importante de haber traído, digamos, las imágenes es, bueno, saber, esto es el sistema, no es el sistema urinario, es simplemente la vejiga. Lo importante de este dibujo que quiero resaltar es que la vejiga tiene en su pared un músculo que es el músculo detrusor. Existe un esfínter interno que es el que permite, digamos, la salida de la vejiga hacia la uretra, y el esfínter externo, que es el que permite la salida de la orina desde la vejiga y la uretra hacia el exterior. Lo importante también de esto es mencionar que todas estas estructuras dependen de lo que es el sistema nervioso autónomo y voluntario. ¿Qué quiere decir autónomo y voluntario? El sistema nervioso autónomo son todas aquellas funciones y depende del sistema nervioso que nosotros no controlamos voluntariamente, y el sistema nervioso voluntario pues es el que nosotros voluntariamente controlamos. De estas estructuras del músculo detrusor y el esfínter interno es controlado por el sistema nervioso autónomo, es decir, yo voluntariamente no puedo controlar que la vejiga se llene o no se llene, al igual que la apertura o la contracción del esfínter interno. Sin embargo, voluntariamente yo puedo controlar contraer o abrir el esfínter externo. Por ejemplo, si yo en este momento tuviera ganas de orinar, pues yo puedo controlar voluntariamente la salida de la orina a través del esfínter externo, que es lo que nosotros pues normalmente realizamos cuando decidimos o no ir a orinar. Lo importante de saber todo esto es que cualquier estructura que se dañe en este momento, bien sea músculos, bien sea nervios, bien sea sistema nervioso, tanto central como periférico, es lo que nos puede generar una incontinencia. Pues las más comunes ciertamente por debilidad de la musculatura pélvica, por obstrucción, por rebosamiento, ya vamos a hablar de los tipos de incontinencia. Sin embargo, cualquier patología que ocurra en todo lo que implica el sistema urinario, desde el sistema nervioso central, bien sea enfermedades vasculares, como por ejemplo lo mencionaron en la introducción, una enfermedad cerebrovascular, deterioros cognitivos, por ejemplo una enfermedad de Alzheimer, la persona, aunque tenga deseos de orinar, o digamos, aunque tenga la vejiga plena, no va a sentir el deseo porque simplemente a nivel del sistema nervioso no va a tener la sensación y la necesidad de orinar, entonces simplemente se va a orinar, ¿ok? Por más terapia, por más tratamiento que se coloque a una persona con un deterioro cognitivo, pues no va a funcionar y simplemente se va a orinar. Otro, por ejemplo, cuando existen lesiones a nivel de la médula espinal, cuando hay lesiones medulares, también entonces se rompe ese contacto o esa conexión entre lo que son el sistema nervioso a través de los nervios y el sistema urinario. Entonces, lo primero es determinar cuál es la causa, de dónde viene la incontinencia, para entonces luego aplicar el mejor tratamiento. Vamos a ver entonces también el llenado de la vejiga, ya que nos trajo también esta parte, porque es interesante, porque muchas veces sentimos de que vamos al baño, nos quedan como más ganas de orinar y además ¿vaciamos realmente completamente la vejiga cada vez que orinamos? Bueno, realmente debe vaciarse completa porque el hecho de que quede un residuo postmiccional
hace que nosotros tengamos, digamos, la predisposición a tener infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, el primer estímulo que se tiene es el llenado de la vejiga. A medida que se va llenando la vejiga, el músculo detrusor, que es el que está aquí, que se mencionó al principio, comienza a relajarse para que la vejiga pueda llenarse. Esto, digamos, es un símil de una vejiga. Entonces, cuando la vejiga se llena, el músculo que la recubre tiene que relajarse para que permita la expansión del órgano y pueda entonces llenarse o planificarse de la orina. En este momento, tanto el esfínter interno, que es involuntario, como el esfínter externo, tienen que permanecer contraídos, porque si no, entonces, a medida que la vejiga se va llenando, pues entonces la orina va saliendo. Cuando nosotros llegamos a tener un volumen urinario entre 120 y 150 mililitros de orina, ya comenzamos a tener, digamos, esa asociación y ese deseo de orinar. Sin embargo, en este momento nosotros podemos decidir voluntariamente si vamos al baño o no. Claro. Entonces, ahí es cuando se emite la señal al cerebro si yo decido ir al baño, para entonces relajar no solamente el esfínter interno, que se hace de forma automática, involuntaria, sino que yo, a través de mi voluntad, pues entonces puedo relajar el esfínter o los músculos que componen el esfínter externo para que entonces se permita la salida de la orina. Sin embargo, si yo en este momento no realizo la micción, no voy al baño, pues entonces la orina se sigue acumulando en la vejiga. A pesar de que yo no orine, eso no implica que la producción y la generación de la orina no se genere, o sea, eso siempre se va a estar generando. Y lo que va a pasar entonces es que la vejiga se va a ir llenando cada vez más de orina y se va a distender. ¿Qué ocurre con la pregunta que me hiciste? Cuando nosotros aguantamos mucho las ganas de orinar, esa vejiga se distiende. Y cuando hacemos el vaciado, por eso puede quedar esa sensación de que no vaciamos por completo. Y muchas veces, si no tenemos, digamos, la fuerza para evacuar completamente la vejiga, ahí sí puede llegar a quedarse un residuo postmiccional. Cuando ya la vejiga alcanza un volumen entre 500 y 600 mililitros de orina, ya viene lo que es la urgencia, o sea, necesariamente la persona tiene que orinar, porque si no, entonces viene la incontinencia por rebosamiento. En el momento en que la persona decide orinar o que se produce la micción, tiene que existir una coordinación perfecta entre lo que es el músculo detrusor, que ya dijimos que estaba en la pared de la vejiga, y lo que es los esfínteres, tanto interno como externo. En la medida entonces en que el músculo que está alrededor de la vejiga se contrae para vaciar la orina, estos dos esfínteres tienen que abrirse. Y todos esos comandos son a través del sistema nervioso, como dije, tanto autónomo como voluntario. Y ya, pues una vez que entonces la vejiga queda vacía, como el globo, el músculo detrusor está completamente contraído, ¿ok? Para entonces iniciar nuevamente el proceso de llenado, y los esfínteres entonces están dilatados hasta el momento que comience esa fase de llenado donde vuelvan a contraerse. Perfecto, ya que conocimos cómo es el funcionamiento fisiológico de nuestra vejiga, de nuestro tracto urinario y la relación que existe también con nuestra mente, lo voluntario y lo involuntario, sí. Vamos a una pausa. Regreso, vamos a hablar sobre cómo se aborda la incontinencia urinaria, las alternativas para estas personas y los tratamientos. Nos seguirá acompañando María Patricia Herrera, médico internista, especialista en gerontología y geriatría. Recuerde las redes, @salud_gb, @AnilaJSalas. Volvemos. De las causas y ver también cuáles son esas alternativas y soluciones. Bien, bueno, para comenzar a hablar sobre las causas, lo importante es saber que dependiendo de dónde se produzca la incontinencia, es saber si existe la incontinencia dentro del sistema urinario o fuera del sistema urinario. Y lo otro importante saber es si es un problema temporal o un problema agudo o un problema crónico que ya tiene mucho más tiempo. Dentro de los tipos de incontinencia o de las causas, bueno, podemos mencionar, por ejemplo, la incontinencia de esfuerzo, que ciertamente es causada por debilidad de la musculatura pélvica. Es muy frecuente, por ejemplo, en mujeres multíparas que han tenido múltiples partos, en personas mayores que tienen ya cierta debilidad, en el caso de los hombres, por ejemplo, con cirugías pélvicas,
con cáncer y tratamientos con radioterapia, y personas, por ejemplo, que realizan mucho ejercicio con levantamiento de peso o que tienen una sobrecarga laboral con esfuerzo físico. Luego tenemos, por ejemplo, la incontinencia de urgencia, que es esa incontinencia que da cuando hay una necesidad urgente de orinar, y normalmente ocurre por rebosamiento, es decir, la vejiga se llena tanto, no hay ese estímulo de contracción, y la persona entonces con una orina muy llena comienza a existir ese rebosamiento porque no se produce la contracción efectiva de la vejiga. Luego tenemos entonces la incontinencia funcional, que es estos pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, donde ya la causa, digamos, es más integral, una persona que tiene discapacidad motora, que no puede llegar al baño, una persona que tiene un deterioro cognitivo, y la incontinencia mixta, en donde puede existir pues diferentes tipos de incontinencias en una sola. Dentro de las incontinencias agudas, que digamos que pueden ser reversibles en algunos casos, podemos, por ejemplo, las diabetes mal controladas que producen poliuria, que es esa necesidad de ir al baño frecuentemente, y el aumento en la generación o en la producción de orina, el elevado consumo de café, el té negro, el alcohol, las infecciones urinarias también pueden producir esa urgencia. Mira, por acá nos escribe Nelly a través de Instagram y dice: ¿la incontinencia no tiene tratamiento? Sí tiene tratamiento, y vamos a conversar ahorita sobre eso. Dependiendo de la causa, pues entonces si por ejemplo es una incontinencia de esfuerzo, pues mejorar o fortalecer la musculatura pélvica a través de ejercicios de fortalecimiento. Por ejemplo, si es una incontinencia por, digamos, una vejiga hiperactiva, pues entonces ver cuáles son los nervios para ver si puede acudir o puede realizarse neuroestimulación, es decir, estimulación eléctrica sobre esas fibras nerviosas que puedan estar lesionadas y puedan estar generando digamos, la lesión. Por ejemplo, también pueden existir inyecciones de toxina botulínica. Okay. Pueden existir también lo que son los anillos uretrales y, por supuesto, las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, también es imperioso decir que, por ejemplo, una persona con un deterioro cognitivo, pues digamos que las soluciones son paliativas. Por supuesto, y es donde entran los pañales. En nuestro país existen iniciativas como pañales ecológicos. Ecolecua, por ejemplo, que ha fabricado este tipo de instrumentos para ayudar a estas personas. Sí. ¿Por qué hacerlo ecológico y qué diferencia hay entre un pañal que de repente compremos empaquetado de alguna manera y además qué ventajas puede dar para el paciente? Bueno, las ventajas de los pañales Ecolecua es, digamos, que primero están hechos en tela. Digamos que son bien amables con el medio ambiente porque disminuye el gasto tanto ecológico, en la cantidad de desechos. El hecho de que sean de tela quiere decir que son reusables, la persona puede lavarlo. Incluso estos pañales, que es el que tiene... Lo tengo yo acá en mano en este momento. Exacto. Lo tengo por acá. Daniela tiene el pañal, tiene adentro, eso viene con una capa protectora en la que el paciente o el familiar puede intercambiarla de forma de mantener el pañal colocado y simplemente retirar el protector o el absorbente para lavarlo. Esto disminuye evidentemente muchísimo los gastos, ¿ok? Y además que es bien amable con el medio ambiente. La otra ventaja es que el estar hechos en tela disminuye las lesiones en la piel. Normalmente la celulosa, que es el material con el que están hechos los pañales los pañales convencionales que nosotros conseguimos, genera mucho calor, genera mucha sudoración, y en personas, por ejemplo, adultos mayores, personas con lesiones medulares que están en cama, que están postradas y que tienen una limitación pues que los obliga a permanecer en cama, es imperiosa la necesidad de estarlos cambiando frecuentemente, y sobre todo en la tela evita las lesiones. Existe el pañal antiderrame, que es para este tipo de personas que no tienen ninguna movilidad o que tienen una movilidad muy limitada, que están en casa, postrados en cama, ancianos, personas mayores o personas con lesiones medulares. Está el pañal antigoteo, que es, digamos, un protector para las personas que pueden salir, que tienen, digamos, una actividad laboral o que tienen una vida social, para evitar pues esos escapes. Y está el protector de cama.
quiero, digamos, hacer hincapié en todos los efectos que puede generar la incontinencia, no solamente a nivel físico, sino también a nivel social, a nivel laboral y a nivel emocional y psicológico del paciente, porque el hecho de que una persona tenga escapes de algo tan básico como es sus necesidades fisiológicas, ¿no? La orina o incluso una incontinencia fecal también, puede hacer que esta persona sufra de aislamiento, pueda sufrir de depresión, se vaya como encerrando en casa porque le da pena salir, no puede trabajar, no puede socializar porque le da pena, si tiene fugas entonces puede tener olor a orina. Entonces, amén de todas las alteraciones y todos los problemas físicos, también hay que ver pues todos los problemas emocionales que esta persona puede tener. Y definitivamente algo que nos brinde la seguridad y le dé al paciente ese soporte, pues todo ayuda para mejorar la calidad de vida del paciente. Perfecto, doctora, se nos terminó el tiempo. Sí. Gracias por acompañarnos. Sé que es un tema bastante extenso. Gracias por visitarnos. Muchísimas gracias por la invitación. En pantalla están las redes sociales de Colecoy y de la doctora María Patricia Herrera. Lo tienen allí para que puedan tomar nota y están los números de contacto para que si usted tiene alguna duda los puedan contactar. Recuerde, @Globovisión, @Salud_GB, @Daniela J. Sala. Será hasta una próxima oportunidad.